fundamentos de la iglesia de Cristo es la fe. De hecho, la palabra nos habla en Hebreos, Hebreos, ¿qué es el pasaje de la fe? Ayúdeme. Ahora que todo el mundo sabe. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un parámetro bíblico que a veces se nos olvida, fíjese, porque una de las características del cristiano es que comúnmente los cristianos perdemos la fe constantemente. Nos dejamos de confiar, dejamos de creer cuando las cosas no se dan, cuando hay pruebas, cuando hay adversidades, bajamos, como decimos nosotros en Chapín, bajamos la guardia, ¿sí? Y nos cansamos. Entonces necesitamos entender que este tiempo que estamos viviendo son tiempos donde vamos a empezar a presenciar muchas cosas que vienen para el mundo, ¿sí? Ya el señor presidente sacó un comunicado esta semana donde motivó a la gente que esté listo porque va a haber escasez de granos, ¿sí? Entonces esto va creando un ambiente y aquel que lo escucha, hay gente que se preocupa, hay gente que se afana, hay gente que pasa por pues, circunstancias donde empieza a pensar antes de lo que está sucediendo. Entonces en la Biblia nosotros vamos a encontrar, la palabra nos enseña que hubieron ciclos. Fíjese que las hambrunas son ciclos, los procesos que pasamos son ciclos. Entonces la Biblia nos enseña, pero en la palabra nosotros lo vemos para poder aprender de los errores o para poder aprender de lo que estos personajes, estos hombres de Dios pasaron por procesos para poder conocer a Dios. Yo quiero que podamos entender que una de las cosas más importantes de venir a la iglesia es que podamos crecer en el conocimiento de la palabra, porque cuando crecemos en el conocimiento de la palabra, crecemos en el conocimiento de la persona de Cristo, ¿sí? El problema es que, yo se lo digo constantemente, a veces nuestra vida cristiana se vuelve monótona y aburrida, se vuelve monótona y repetitiva, se vuelve costumbrista, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado porque uno de los mayores problemas del pueblo, llamémosle si usted quiere, de los pueblos latinoamericanos, es que los pueblos latinoamericanos practican mucho la costumbre, ¿sí? Entonces usted puede ver, por ejemplo, familias enteras. Hablemos del 1 de noviembre. ¿Qué se celebra el 1 de noviembre en Guatemala? El Día de los Muertos. Y miren lo primero que se viene a su mente, ¿qué es? El fiambre. ¿Por qué? Porque hay gente que le digo, hermano, ¿y usted? Ay, porque mi abuelita, porque mi tatarabuela, porque mi bisabuela lo hacía, ¿sí? Y hay gente que lo hace y no sabe ni por qué lo hace. ¿Sabe por qué lo hace? Porque es una costumbre. Porque la costumbre es el acto que se obtiene por repetición, ¿sí? Yo lo repito en una generación, se repite en otra generación, se repite en otra generación y llega un día que no se sabe ni por qué se repite o por qué lo hago. Es que mi abuelita, es que mi abuela me contaba que su abuela, imagínense. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de no caer en un sistema de religiosidad y en un sistema donde nosotros, hermano, no estamos teniendo una relación con Dios. Dios pone la mirada en sus hijos. Dios pone la mirada en aquellos que tienen algo en su corazón para poder alcanzar las promesas de Dios. Acompáñenme a Génesis capítulo 12. Mucho se habla de Abraham y el Señor me hablaba en este tiempo. Yo creo que este tiempo es importante para aumentar nuestra fe. Este tiempo es importante para aumentar nuestra confianza. Este tiempo es importante para creer en el Señor. Este tiempo es importante que usted y yo podamos entender que usted tiene algo de Dios, que Dios ha visto y que Dios quiere que usted lo desarrolle. Mire pues, dice la Biblia, Génesis capítulo 12, porque no me voy a centrar en el 12 totalmente. Sí quiero avanzar a los siguientes pasajes, ¿sí? Porque es importante. Pero mire esto, pues dice en el 12, mire, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿sí? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, yo quiero que usted entienda que Dios trae visión a sus hijos. Dios pone una visión en usted. Dios pone una directriz en usted. Ahora, lo interesante acá es que este pasaje lo hemos tocado, lo hemos predicado, lo hemos escuchado. Yo me quiero enfocar hoy en un punto. ¿Qué vio Dios en Abraham para que le diera una directriz? Porque si lo vemos desde una proyección simple, yo le voy a decir una cosa. Una empresa contrata a un candidato que tiene ciertas características de preparación académica, ¿sí?
Entonces yo veo los currículum, veo su preparación y usted los compara y usted dice, wow, este tiene maestría, doctorado en Seúl, doctorado en Francia, yo no sé, estoy haciendo solo para que usted me pueda entender. Y entonces ve al otro candidato, ¿verdad? Y el otro candidato solo dice graduado, graduado, próximo a hacer su examen privado. Entonces dice usted, ay, no llena los requisitos. Pero wow, qué impresionante currículum el que tiene, o qué impresionante hoja de vida, ¿sí? Ahora, ¿por qué le pongo este ejemplo? Para que usted me pueda entender qué vio Dios en Abraham. ¿Qué tenía Abraham para que Dios lo escogiera y le dijera, mire, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré? ¿Qué vio Dios en Abraham que lo toma de la mano y le habla y le dirige y le da una directriz? Entonces dice, mire, y haré de ti nación grande. Mire esto pues, porque uno lee esto y a veces no nos quedamos solo con lo que se lee. Te haré, número uno, una nación grande. Habría que definir qué es una nación. Hay unos, y cuando vemos la definición de nación, es un número determinado de etnias, ¿sí? Entonces dice, y te haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántos queremos ser bendición? En la Biblia usted va a encontrar hombres y mujeres que fueron bendición. José era bendición. José, imagínense pues, José lo vendieron a los madianitas. Y le voy a decir una cosa. Los madianitas le enseñaron a José muchas cosas. Hay un gran misterio en la preparación académica profética de José, porque cuando leemos la palabra no podemos quedarnos solamente con lo que leemos. Los madianitas tenían ciertas características. ¿Sabía usted que los madianitas tenían la práctica de la adivinación? Y usted puede leer después José, otro día lo vamos a estudiar más profundamente, que José dice que con una copa, ¿qué? Explíqueme eso usted, porque nadie predica eso porque le da miedo, es que la gente se va a chamblear. A José tenía un don profético, pero el que activó a José fueron los madianitas con una formación incorrecta. Entonces a José dice que con una copa él interpretaba. Se lo voy a poner mejor para que me entiendan. Y adivinaba. José aprendió entonces estando con los madianitas. Y luego no va a creer que lo vendieron inmediatamente a Potifar. Y Potifar descubre a José y lo compra. Y después, ¿qué pasa cuando está José en la casa de Potifar? Prospera la casa de Potifar. Y ya sabe usted la historia, lo meten a la cárcel y prospera la cárcel. Entonces, ¿cuántos no quisieran tener un José en su empresa, los que son empresarios? Hablemos aquí, los empresarios aquí. ¿Cuándo quisieron tener un José que usted diga, lo contraté y este cuate me está dando dividendos y ganancias exageradas? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Dónde estaba este perdido? ¿Qué año? ¿Sí? Porque hay gente que es bendición. Ahora mire por qué era bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. Porque él es bendición. Y maldeciré, mire, y a los que te maldijeren, maldeciré. Tenga cuidado de que tengamos mucho cuidado de meternos con gente que es bendición, porque si los tratamos mal, también nos va a ir mal. Mire, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa que yo le digo a la gente sigue vigente porque es una promesa que Dios dio fuera de la ley. Mire, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que yo le voy a decir una cosa, usted es bendito. El problema es que nosotros a veces no nos creemos lo que el Señor ha dicho en nuestra vida o lo que el Señor ha declarado en su palabra. Dice, y se fue a Abraham, ayúdenme por favor los que tienen su Biblia, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. ¿Sabe qué vio Dios en Abraham y por eso lo escogió? Era un hombre obediente. Ahora, ese es un problema de la iglesia hoy en día. A la iglesia, estoy hablando general, no estoy hablando de usted, a la iglesia de Cristo le cuesta ser obediente. A la iglesia de Cristo le cuesta obedecer en todo, le cuesta obedecer en santificarse. ¿Qué es santificación?
Apartarse del pecado, apartarse de aquello que lo contamina, apartarse de aquello que lo aleja de Dios. Lo que para alguno puede ser un pecado, para otro puede ser que no sea un pecado. Ay, hermanos, que cuando miro Netflix yo me aparto de Dios. Ese puede ser para alguno. Para otro no puede ser no lo aparta de Dios estar conectado a Netflix, ¿me explico? Ay, es que las redes sociales lo contaminan a uno. Para algunos puede ser que sí. Tal va de ver ahí usted y se pone a ver lo que no tiene que ver. Para otro no es un problema la red social. Entonces, un pecado tiene un camino ambiguo, ¿sí? Porque puede ser de dos vías. Pero lo que lo aparta totalmente de Dios y lo que contamina su vida, entonces eso sí es un problema. Entonces Dios ve a Abraham y ve que es un hombre obediente. Para que lo haya escogido, no lo escogió la primera. Seguramente se dio cuenta que él tenía una característica en su corazón, porque Dios ve nuestros corazones. Entonces lo escoge y le da una orden. Y entonces mire qué interesante la Biblia. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. No voy a predicar de Lot porque se llevó a Lot, ahorita no le voy a hablar de eso. Mire, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora le voy a decir algo para aquellos que se sienten, voy a usar este término con mucho respeto, para aquellos que se sienten viejos. Nunca hay edad para poder obedecer a Dios. No existe edad vieja. Usted y yo podemos ser obedientes a Dios ahorita. Porque, ay, es que ya estoy grande. No, pues mire, este tenía 75 años y se fue como Jehová se lo había dicho. Ahora, aquí está un inconveniente, porque a veces nosotros cuestionamos lo que Dios nos dice. Mire, a veces espiritualizamos lo que no tiene que ser espiritualizado, y lo que nos gusta sí lo creemos, y lo que no nos gusta no lo creemos. Le pongo un ejemplo. Si de repente usted ya no quiere estar, hablemos de la iglesia, ¿sí? Ay, que siento que tengo un llamado más fuerte. Y aparece algún hermano con los cables algo chispeados. Dice el Señor que tienes que salir de este lugar. Se va corriendo, usted se va. Es que era Dios, me habló y me confirmó. Pero si usted está, ay, es que he sentido que tengo que dar una ofrenda de la ganancia que el Señor me dio este mes. Y llega un hermano, dice el Señor que tienes que dar lo que has dispuesto. No, voy a pedirle confirmación al Señor. Puchis, pero no le pidió confirmación para irse, pero sí le pide confirmación para dar una ofrenda. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a mí me ha pasado. No voy a hablar como fariseo, le voy a decir las cosas que nos pasan a todos. Le pedimos confirmación a Dios para lo que no debemos de pedirle, y para lo que sí no le pedimos. Esa es una característica que tiene el hombre. Yo me doy cuenta. ¿Y por qué cree que hay tanto engaño? ¿Usted por qué cree que se han levantado los falsos profetas, los falsos pastores? ¿Por qué cree usted eso? Porque hay mucha gente que no logra llegar a un nivel de madurez en su vida. Aquellos hermanos que los han engañado algunos profetas, bueno está, ¿sabe por qué? Porque llevan años en la vida cristiana pero no conocen a Dios. Entonces cuando los engañaron y les dijeron cosas que trastocaron su vida y que los llevaron a un camino equivocado, fue por la falta de error y por la falta de relación con Dios. Porque cuando tú y yo estamos con el Señor, estamos caminando. Yo le voy a decir una cosa: cualquiera que pueda venir a decirle cualquier locura, usted va a tener algo que lo tenemos todos. Si somos obedientes y si buscamos a Dios, usted va a tener discernimiento. Y usted le van a llegar a decir algo que usted va a sentir del Espíritu. No, eso no es de Dios. No me hace clic. No siento que esto sea lo que Dios quiere para mi vida. Voy a orar. Pero cuando usted está en su carnota, ¿verdad? Estamos en nuestra carnota, así, hermanos, le llegan a decir cualquier cosa, usted se lo cree, usted lo recibe. Entonces, por eso es que ha habido tanto engaño en este tiempo, por el desconocimiento de lo que Dios habla a nuestra vida. Entonces, Abraham era un hombre obediente, y porque era obediente avanzó. Dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encine de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Sabe qué? Cuando Abraham llegó, empezó a ver la tierra, empezó a ver el territorio, pero resulta que estaban los cananeos, ¿sí? Y cuando vio que estaban estos hombres, ¿sabe usted? Estos hombres eran hombres paganos, eran hombres impetuosos, eran hombres de guerra, eran hombres. Y entonces cuando lo vio, yo le voy a preguntar a usted: si a usted le dicen, mire, levántese, váyase para tal lugar porque yo te voy a ver, usted se va, y cuando llega usted encuentra, hablemos así, lo voy a decir con mucho cuidado para no ofender a nadie, y se encuentra una pandilla de ladrones, ¿cómo se va a sentir?
Pues ese fue el terreno que el Señor me regaló y ahora resulta que ahí hay un montón de ladrones. Lo primero que hace uno es mejor me regreso. Pero dice que cuando lo vio, ¿qué es lo que hace Dios? Se le aparece y le dice, mire, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Otro punto quiero que repita: Abraham es un hombre de altares. Los altares tienen una característica, ¿sí? Un altar en aquel tiempo, mire, un altar, el primer altar que aparece en la Biblia fue un altar de tierra, ¿sí? Pero Abraham acá levanta un altar, y los altares llevaban derramamiento de sangre, y la sangre era una interfase para relacionarse con Dios, porque había un sacrificio de por medio, ¿sí? Entonces Abraham, cuando ve ese territorio, no va a creer que se puso a renegar: ah, la Señor, y para eso me trajiste. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? El pueblo de Israel siempre le renegó a Jehová. Nosotros como iglesia, como hijos, no le reneguemos jamás a Dios. Yo le digo a la gente: cuando estás en una crisis, mejor no digas nada, mejor cállate la boca y deja que el Señor obre en su vida. Porque cuando estamos en crisis, nunca se toman decisiones en crisis, nunca se toman decisiones enojado, y nunca te pongas a hablar en contra de Dios cuando estás molesto porque no se cumplió lo que tú querías. Mejor postrémonos o callémonos la boca, y que el Señor en su momento Él nos hará entender. Pero Abraham, cuando ve esto, mire lo que hace, y cuando Dios le habla para honrar la palabra de Dios, esto es importante, para honrar la palabra de Dios, presenta un sacrificio. Y el sacrificio llevaba una ofrenda. Y dice que salió con propiedades. Y entonces levanta un altar. Abraham era un hombre de altares. Entonces el altar nos ayuda a relacionarnos con Dios. Yo le pregunto a ustedes, solo no me digan amén, ¿cuántos en su casa tienen un altar familiar? Tienen un altar de adoración a Dios. El altar en aquel tiempo era un altar de sangre, era un altar donde se sacrificaba un animal, era un altar donde se llevaba una ofrenda. En este tiempo, usted en su casa, usted es la ofrenda, y usted puede levantar un altar de adoración. Entonces dice que él levantó un altar, mire, a quien se le había aparecido, y luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel, mire, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y me detengo ahí en el 8. Entonces Abraham viene, y ¿qué es lo que está haciendo Abraham? Fíjese, cuando uno ve esto y lo lee, no le encuentra sentido, pero cuando empezamos a ver el trazo de lo que Abraham está haciendo, es que Abraham empieza a recorrer la tierra que Dios le prometió que era de él. El abuelo, acá es el padre, Abraham, ¿sí? Acá no tiene hijos, pero Abraham comienza a recorrer lo que Dios le dijo que iba a ser de él. Y donde él llega, levanta un altar porque marca su territorio. Nosotros podemos marcar nuestro territorio con un altar. Ahora le pregunto, ¿por qué los brujos levantan altares en los montes? ¿Por qué los brujos levantan altares en tierras que quieren que sean de ellos, o tierras que quieren que no las vendan, o tierras que quieren que no se construya nada ahí? Porque ellos también en su conocimiento diabólico establecen altares para que ese territorio esté infestado de demonios, esté infestado de maldición, para que no prospere nada. Bueno, Abraham lo hizo de una manera sabia, levantó un altar para que esa tierra la tomaran sus hijos. Y entonces dice, mire, y Abraham en el 9, y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Fíjese que nosotros estuvimos orando en el Negev, precisamente en Israel, en el 2018. Estuvimos con mi esposa y con un grupo de ministros, y nos llevaron, que el Señor nos habló que teníamos que ir al Negev. Y es increíble cuando usted mira todo eso, mire, sabe, porque la profecía dice que en la diáspora esas tierras se van a poblar, que todavía falta que esas tierras se llenen de los israelitas que han estado regados por la tierra, ¿sí? Que están en muchos países. Entonces estuvimos precisamente en el Negev, y qué interesante, dice, y yendo al Negev. Le tengo una noticia: en el Negev aparentemente no hay nada, pero nosotros estuvimos en un mirador donde usted puede ver aquí a planicie total, ¿sí? Y hay unas fotos de hace, creo que no estoy mal, no quiero mentir, de hace 20 o 30 años de Israel, era desierto. Y hoy usted va a Tel Aviv y es una ciudad moderna. Estuve el día que nos tocó viajar, Dios nos dio la bendición de viajar con una familia que estuvo varias veces en Israel años atrás.
Y nos decía esta persona, me decía Pepe, José Pablo, cuando yo vine aquí no había nada, y el día que fuimos había un par de hoteles, había en restaurantes, y cuando él llegó en no sé qué año, hace 20, 30 años o no sé si más, no había nada ahí. O sea, ha crecido. Entonces esta promesa sigue vigente, y no solamente para Israel, sino para nosotros. Fíjese qué interesante esto. Entonces, veamos, pues nos detenemos acá para entender, porque el mensaje no es ahorita solo hablar de Abraham, el mensaje es: cuando Dios nos habla, nosotros obedecemos. Y cuando tenemos una relación con Dios, caminamos nosotros y vamos a ver la efectividad de lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero entonces, hermano, prepárese, porque el sistema del mundo nos va a querer contaminar y nos va a querer amedrentar. Entonces ya se están especulando, hermano. De hecho, ya Estados Unidos se cree que empezó a entrar a un nivel de inflación. Ya se cree que los países centroamericanos van a ser afectados por la inflación y van a ser afectados por las escaseces que están por venir en el mundo, ¿sí? Los virus, hermano, cada día, mire, esta pandemia está lejos de terminar. Los virus cada día están aumentando, esto está mutando. El que creó este virus lo creó de una manera inteligente. No me extrañaría si ya vemos películas donde forman virus con nanopartículas que se acoplan y se integran a los genomas humanos. No me extrañaría que este virus cada vez se va a estar mutando y va a estar cambiando. Entonces algunos dicen que ya no es COVID-19, es COVID-22, ¿sí? Porque ha estado mutando constantemente de una manera que no se ha visto, pero ni la gripe española se vio esto, ¿sí? Entonces, palabras proféticas que Dios ha dado a través de varios profetas de casa y profetas de otros lugares es que los virus y todo esto se va a incrementar. Prepárense para ver cosas más mortíferas. Esto, hermano, esto no fue nada, hombre. Claro, hemos perdido gente amada, gente que amábamos, gente que estimábamos, y gracias al Señor otros no les pasó nada, pero porque Dios ha tenido el control de todo. Ahora, entonces, ¿qué está por venir en el mundo? Están por venir cosas muy duras. Y se lo tengo que decir, que Dios ha estado hablando. Y Dios le habló a varias personas, pero me impresionó una palabra que Dios le dio a una persona, no porque me agrade, sino porque era algo que yo le había preguntado al Señor. Y entonces el Señor dio una visión a esta persona y de repente dice que vio que había un domo, ¿sí? Y que vio que yo estaba predicando. Yo solo soy parte de la visión que Dios le dio, no porque seamos exclusivos. Es la iglesia de Cristo, somos figura de la iglesia del Señor, ¿sí? Y entonces estaba predicando en un domo transparente, como el panal de las abejas, eran los vidrios como octágonos. Y entonces, y afuera habían desastres naturales, afuera habían muerte, afuera había un montón de caos total en el mundo. Y de repente aparecía un niño que entraba y se me acercaba y dice que decía, dice el Señor que sigas predicando como hasta ahora. O sea, la iglesia de Cristo tiene que seguir. La iglesia de Cristo va a ser guardada, la iglesia de Cristo va a ser protegida, pero aquellos que se mantienen en íntegro corazón, aquellos que se mantienen buscando a Dios, aquellos que se mantienen creyendo en el Señor, aquellos que se mantienen constantes. Ahora mire, pues, Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra, o sea, la tierra constantemente, hermano, pasa por ciclos. No hay nada nuevo, ni nada que sea nuevo, hermano. Esto ya ha pasado. La tierra pasa por ciclos. De hecho, usted lo puede ir a leer a la Biblia. Qué interesante que cada 50 años había remisión. Pero que cada 50 años la tierra tenía que descansar. O sea, Dios sabe, se lo voy a decir de esta manera: la tierra está viva, hermano. Y la tierra también necesita descansar. Y cuando la tierra descansa, entonces, hermano, es cuando la gente, ay Dios, hay escasez, ay Dios, hay esterilidad. Sí, porque la tierra se tiene que regenerar. ¿Sabe que estaba viendo un reportaje de la glaciación, ¿sí? Que la tierra creen que se está volviendo a enfriar, a pesar que creen que el problema climático, algunos lo han utilizado para sus fines lucrativos, porque es lo que hace el hombre, ¿sí? Utiliza todo para fines lucrativos, pero se cree que el cambio climático es una mentira, porque la tierra constantemente pasa por circunstancias parecidas y la tierra se vuelve a regenerar, fíjese. De hecho, no sé quién fue aquel que iba a ser expresidente, creo que habló de esto. Parece que llegaron a la conclusión que no, claro, la tierra se va contaminando, pero la tierra se va regenerando. Entonces hubo entonces hambre en la tierra, como el hambre que estamos viendo hoy en día, como estamos viendo desastres naturales hoy en día, como estamos viendo lugares que están en esterilidad en este día. ¿Por qué? Porque son ciclos.
y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Entonces yo me detengo acá y me pregunto, ¿y si no que Dios le había dicho a Abraham que se fuera a un lugar, o que se fuera a un lugar donde Dios le había dicho? Sí. Pero esto es importante poder ver, que Abraham, al igual que muchos de nosotros, muchas veces perdemos el rumbo y nos desconectamos de Dios. Cuando Abraham empezó a ver el hambre, cuando empezó a ver lo que había, descendió a Egipto. Mire qué interesante la Biblia. Dice, hubo hambre entonces a la tierra y descendió Abraham a Egipto. Qué curioso, o sea, qué curioso, es como decir, Abraham estaba en un nivel. Esto es lo que nos da a entender. Y descendió y bajó de ese nivel. Tú no puedes regresar atrás. Tú no puedes regresar y bajarte del nivel donde Dios te dio. Si te bajas del nivel donde Dios te dio, le estás dando privilegio a Satanás para que gobierne tu vida. Egipto representa el sistema del mundo. O sea, miren, no se ha puesto a pensar. Qué curioso que había hambre, pero en Egipto no había hambre. Entonces, no solo José fue el Salvador, ya Egipto había tenido la virtud siempre de poder soportar el hambre. ¿Por qué bajó Abraham a Egipto? Le voy a decir una cosa, la Biblia nos da enseñanzas profundas. El hambre también atacó a Egipto. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? El sistema del mundo es el que protege a aquel que cree que el sistema lo va a sostener. Se lo digo de esta manera: los mismos ricos siempre tienen, porque el rico siempre opresiona al pobre. Y no soy socialista, ¿yo? Ni de izquierda, jamás. Lo que le quiero decir es que el mismo sistema del mundo absorbe al que no tiene recurso. Entonces, cuando fue el tiempo de José, ¿qué fue lo que le dijo José a Faraón? Le dijo que quitara la tierra y que le pidiera, y que cuando los mismos egipcios se les acabó el recurso, empezaron a entregar sus tierras. Y el que se hizo rico fue el sistema de Egipto. No sé si me está captando. Egipto es el sistema del mundo. Hay crisis en el mundo y los Rockefeller siguen siendo millonarios, los dueños del mundo, los Rothschild. Todas esas familias que controlan al mundo a un nivel que usted ni yo tenemos ni idea, ¿sí? Son sistemas del mundo que gobiernan este mundo. Y nosotros tenemos que entender que, por eso Jesucristo nos dijo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo. O sea, Jesús no nos dijo yo te pido que los guardes. Y por eso le cuento esta visión, porque lo que Dios nos está enseñando es que tenemos que seguir buscando a Dios. Que mientras usted esté buscando al Señor, que mientras usted esté, su corazón esté entregado a Dios, usted va a ser guardado. Le tengo una buena noticia: no le va a faltar provisión, no le va a faltar trabajo, no le va a faltar recurso, no le va a faltar para bendecir, no le va a faltar para dar, no le va a faltar para ayudar, no le va a faltar para estar bien, porque el Señor tiene que cumplir su palabra. Entonces Dios le habla a Abraham y a Abraham se le olvidó que era bendición. Se le olvidó que Dios le había dicho que él era bendición, que la bendición no iba a caminar atrás de él, sino que él era la bendición. Eso es interesante poder entender esto, porque uno ve a Abraham, pero uno no dimensiona la palabra que Dios le dio. Es como que hoy usted y yo tenemos que saber que usted es hijo, usted es hija. Y si usted es hijo, usted es hija, usted tiene un padre que tiene recurso ilimitado, porque el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted tiene un padre millonario. Ahora, el problema es por qué usted no goza de esas bendiciones, porque usted no tiene relación con él. Es como aquel hijo que se fue y que no quiere nada del padre. Y uno puede decir: ay, hermano, pues que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Sí, el problema es la relación. ¿Cuánto tenemos relación nosotros con el Señor? Yo le pregunto a cada uno por nombre: ¿cuándo fue la última vez que usted sintió la presencia de Dios a solas? Porque aquí juntos a veces, miren, le voy a decir a veces, porque a veces, aunque tengamos aquí, yo no sé, a Danilo Montero, usted está ahí, ¿no? Ay, no me gustó lo que cantaron. Ay, esas canciones no me gustan. A mí me gustan las de antes. Y cuando cantan las de antes, ay, esas que viejas. Entonces no queremos nada, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted se quebrantó y se quebró delante de Dios y sintió la presencia y dijo: ah, qué rico? ¿Cuándo fue la última vez que sintió eso realmente? Dejémonos de rollos. A veces cuando hay eventos preciosos y hay aquí, hermano, tenemos al apóstol, al profeta, al pastor, ahí usted hasta danza como nunca danza ni en la iglesia. ¿Sabe por qué?
Porque hay gente que quiere, para que tal vez le da una palabra al profeta, porque como los profetas miran, ¿verdad? Y entonces, ay, santo Dios, cómo danza esta hermana, ay, una tremenda danza. No, hombre, yo le estoy hablando en serio. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió la presencia de Dios a solas en su vida? Sin la necesidad, ¿verdad? La asistencia de un adorador, la asistencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, wow, qué tremendo lo que sentí? Wow, Dios es real, Dios de verdad existe, Dios está conmigo, Dios es mi Padre. ¿Cuándo fue la última vez? De repente nos vamos a asustar. Algunos tal vez llevamos, me voy a incluir para no hablar como fariseo, tal vez llevamos años sin sentir nada. Es cierto, no se trata a veces de sentir, pero hay etapas donde nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros, sin necesidad de la asistencia musical, la asistencia de administración, sino que lindo decir, wow, anoche tuve una experiencia con el Señor increíble. Y por eso usted viene a la iglesia y usted dice, ay Señor, que ya sea el domingo, quiero ir a alabarte, quiero entregarte 2 horas y media de mi corazón, de mi tiempo, Señor, es para ti. El problema es que a veces hasta nos da pereza buscar a Dios. Pero yo le digo acá, mire hermano, yo he ido a orar por gente que no es cristiana, y cuando está en crisis, entonces sí existe un Dios. Gente que no es cristiana, pero cuando está enferma, entonces sí hay un Dios sanador. Y como el amor de Dios, ¿verdad? Es tan lindo que no, Dios no se lo niega a nadie, Dios siempre lo va a dar. Pero todos, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren bendición de Dios? ¿Cuántos me dicen amén? El que no me diga amén es cuentero. No, yo lo que el Señor me quiera dar, no sea mentiroso, hombre. Porque a veces uno dice, ay, lo que el Señor quiera darme. No, es mentira, usted quiere bendición. Yo quiero bendición, hermano, ¿verdad? No, lo que el Señor, si el Señor quiere. ¿Sabía usted que un día un pastor dijo esto? Y es cierto, cuando Asaf dice, no me des mucho para que no me olvide de ti, ni poco para que maldiga. No, eso es mentira. Yo no puedo condicionar. Ese Asaf estaba mal. Hay que aprender a interpretar la palabra correctamente. ¿Y yo quién soy para decirle a Dios lo que me quiere dar? No me des mucho porque me voy a olvidar. Tenía un problema en su corazón. Porque usted puede tener mucho, pero si usted sabe quién se lo dio, jamás se le va a olvidar y jamás se va a perder. Y no me des poco para que maldiga tu nombre. Entonces tenía un problema de orgullo y de arrogancia en su vida. Y algunos lo usamos. Ay, Señor, no me des. No, hombre, deje de orar así, tenga cuidado. La Biblia a veces nos está enseñando nuestra verdadera oración. No me des mucho para que no. Y la gente, como cuando dice Job, Jehová Dios y Jehová quitó, sea tu nombre glorificado. Job estaba mal, Jehová no le había quitado nada. El que le quitó fue Satanás a causa del corazón de Job, que Dios quería que limpiara su corazón y que le conociera en otro nivel. Dios no le quitó nada. Entonces yo oigo gente que a veces, Jehová Dios y Jehová quitó, aleluya. Y de la gente así toda como quien dice, no, hombre, interprete correctamente la palabra. Job tenía problemas en su vida. Hubo un hombre temeroso de Dios, perfecto, y entonces Dios llega a Satanás. Imagínense que Satanás se presenta delante de Dios cada día. Y entonces ya consideraste a mi siervo Job, que es recto, pero entonces nos da la luz la palabra. Dios sabía que Job tenía un problema. Y entonces cuando Satanás llega, dice que la Biblia nos muestra, dice que Job dice, ay, sus hijos hacían fiestas pervertidas todos los días, no sé cada cuánto, cada fin de semana. Y entonces, quizás mis hijos hayan pecado y blasfemado contra Dios. Habían pecado y habían blasfemado contra Dios. Y él no los corregía. Estaba en la tierra donde vivía Job, era en la ventana 1040, era lo que hoy es Irak, Pakistán, la antigua Babilonia, era el trono de Satanás, era un lugar donde se maldecía a Dios. No tenía que decir Job, quizás mis hijos hayan maldecido. No, habían maldecido y habían pecado. Entonces la tarea de un padre es estorbar y la tarea de un padre es reprender. ¿Qué le fue lo que le pasó a Elí, el sacerdote, cuando Dios se le aparece y le dice, no reprendiste a tus hijos por lo que habían hecho? Entonces ya sabe usted la historia, lo que le pasó. Ahora voy a terminar, voy a ir avanzando ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sistema de Egipto es un sistema como el sistema que usted ve hoy del mundo. Los pobres son los que se quedan sin recursos, los que no tienen, pero los ricos, usted nunca va a ver a los verdaderos ricos, porque hay gente que cree que es rica. No, hay gente que solo tiene recursos, pero los verdaderos ricos nunca se quedan pobres. Y la pobreza de un rico es que si tenía 20 casas, ahora solo tiene 7, ¿verdad? Y si tenía, yo no sé, voy a hablar bobadas porque es la realidad. Y si tenía 20 billones de dólares, ahora solo tiene 10 millones, no sé. Por eso se quedó pobre.
pero realmente no se queda pobre. Estoy hablando de un rico verdadero. No, estoy hablando de aquellos que se creen que tienen algo. No, estoy hablando de un verdadero rico, de un verdadero millonario. Entonces, este era el sistema. Cuando Abraham vio el hambre para ir avanzando y se preocupó, y yo, hermano, pues si Abraham era un hombre rico, pero si Dios le había dado promesa de bendición, pero si Dios le dio una orden, ahora el cuate se le fue la orquesta y se bajó de nivel espiritual y se fue a Egipto. Mire, rápido. Aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: aquí ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron. Santo Dios, hermano. Usted, cuando aquí vemos, para que un príncipe alabara a la Sarai, santo Dios, con el respeto de mis hermanas, de mi esposa, yo no sé qué tipo de mujer haber sido, porque dice que mire, y los príncipes la alabaron delante de él. Yo no sé qué haber sido un mujerón tremendo, ¿sí? Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, pero si no ya tenía todo eso, pues. Ojo, pues. Ojo, porque el mundo te va a querer decir que te va a dar lo que ya Dios ya te dio por herencia. El mundo te va a querer ofrecer lo que para ti es atractivo, lo que es de Dios y lo que Dios te puede dar sin que tú te contamines. Mire, asnos, camellos, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Repita conmigo: de obediente se volvió mentiroso. O sea, tenemos que tener cuidado como cuando dice y descendió, se degradó totalmente su espiritualidad. O sea, el mundo degrada nuestra espiritualidad. ¿No, nunca le pasó a usted que tal vez usted estaba bien santificado, intentando buscar de Dios, y se juntaba con sus amigos perdidos y ya lo contaminaban con un montón de suciedades en 5? Lo que usted había hecho en 15 días se lo echaban a perder en 5 minutos. Y ya viste, saqueamos, y mira lo que, y salía usted con la cabeza: y Señor, perdone. ¿Por qué? Porque el mundo te contamina. Y estoy hablando de algo simple, puedo hablar de cosas más delicadas. Mire, 19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Mire. Subió pues Abraham, en el siguiente, el 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev otra vez, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, hermano. Y entonces, ¿qué? La pregunta así, algo chapín para los que nos ven en otro país: ¿qué fregados hacía Abraham en Egipto entonces? O sea, yo no sé si usted se está percatando que hay gente que Dios ha bendecido, pero no se da cuenta de lo que Dios está haciendo con él. ¿Qué hacía Abraham en Egipto? Solo fue a pecar y solo fue a contaminar a su mujer. Porque algunos teólogos creen que Dios cerró el vientre de Sara a causa de que Abraham cometía un montón de errores, le andaba entregando a su mujer a todos. Entonces tuvo que cerrar el vientre, porque el vientre de Sara era el vientre de la promesa, y por eso lo cerró. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, santo Dios. Entonces, ¿a qué se fue a Egipto? ¿Por qué? Me detengo, porque perdió el enfoque y perdió la certeza de lo que Dios nos dice. O sea, nosotros podemos tener, hermano, obediencia, podemos ser hombres de altares, pero en un momento, cuando nos atrapa el sistema del mundo, tenga cuidado, hermano, todo le va a ir mal, porque ahorita vienen las cosas duras para el mundo. Tenga cuidado de estar dando, porque ahorita sí, a mejor ahorre, ahorita no le dé a nadie. Y entonces caemos en el sistema del mundo, y el sistema del mundo nos atrapa. Y cuando el sistema del mundo nos atrapa, nos entra temor. Y cuando nos entra temor, nos aislamos. Y cuando nos aislamos, nos paralizamos. Y cuando nos paralizamos, Satanás logra su objetivo en nuestra vida. Vamos a ir concluyendo. Venid aquí, Erika, al fondo. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó el nombre de Jehová. En Egipto no invocó a Jehová. Porque si en Egipto hubiera invocado a Jehová, no hubiera cometido ese error. Por eso le decía: ¿cuándo fue la última vez que nosotros nos postramos delante del Señor
y el Señor tocó nuestra vida en nuestra casa. Qué lindo cuando, mire las experiencias, cuando uno se postre, cuando el Señor hace una obra en nosotros, Él nos habla, nos ministra. 8. Quiero que saltemos al 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado, se pelearon, usted ya sabe. Lot alzó sus ojos y Abraham escogió. Y en el 14, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se fue: alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de ti descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Se da cuenta? O sea, Dios tiene que rectificar la vida de Abraham y no podría avanzar más, pero me voy a tener ahí. Y Dios la rectifica varias veces. Es más, voy a avanzar. Mejor voy a avanzar. Así vamos rápidamente. Génesis 14. O sea, Abraham constantemente era un hombre que obedecía a Dios, pero fallaba constantemente, ¿sí? Entonces, en el 14, aconteció en los días de Amalek, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Lorán, y Tilda, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, de rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra. Y usted sabe la historia. Se levantaron y tomaron a todo el pueblo, e incluso tomaron al su sobrino. 14. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. O sea, tomaron a Lot, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, miren, hombres, y los siguió hasta Dan. Ahora, póngale atención, porque esto es importante ver este luzazo. Dice que tomó a 318 hombres. Había una regla en aquellos tiempos, y la regla era que alguien que tenía un linaje tenía que tener gente formada para la guerra, ¿sí? Y aunque aquí todavía no había ley, es interesante ver que Abraham tenía 318 hombres que tenían un nivel de astucia para la guerra. Porque yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Acá, no, aunque habemos hombres acá, no seguro algunos ni pelear saben. Ahora, le voy a decir esto porque yo practiqué taekwondo muchos años, desde que soy joven, ¿sí? Desde que era un adolescente. Y le voy a decir una cosa: cuando uno ve pelear a una persona, uno dice: ese no sabe pelear. Porque el que no sabe pelear, se lo voy a poner de esta manera, ¿sí? Las veces que yo peleé, las primeras veces me daba miedo. Cuando me pegaban me asustaba. Estaba ahí, yo me quería salir de la batalla, así como que sáquenme de aquí. Pero cuando te haces experto, te gusta pelear. Otra pelea. No, hombre, quiero pelear otra vez. Pero te estoy hablando de un deporte. Hablemos de algo, de alguien entrenado. Entonces, no cualquiera puede pelear para una guerra, ¿sí? Y dice, mire, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, sus parientes, y sus bienes, y a las mujeres de sus madres. Explíqueme usted esto, porque se fue a enfrentar contra reyes. Esto es sobrenatural, porque a Abraham Dios le dijo que él era bendición, y Dios le dijo que el que se metiera con él iba a ser maldecido. Tenga cuidado de no creer lo que Dios le dijo, porque lo que Dios le dijo, el que se meta con usted, se mete con Dios. Si alguien le habló cosas contrarias, no se ponga a pelear. Dígale: Señor, toma tú el control, porque yo soy tu hijo. Tenga cuidado después lo que va a ver, lo que Dios es capaz de hacer con aquellos que se meten con usted. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, aquí hay un misterio, ¿sí? Predicado por muchos. Hay un misterio, nadie sabe de dónde sale Melquisedec. Voy terminando. Nadie sabe de dónde sale Melquisedec, pero dice que era rey de Salem, y Salem significa casa de pan, igual que Jerusalén.
Entonces nadie sabe de dónde sale Melquisedec, pero Hebreos nos da un luzazo, nos dice que Melquisedec no tenía genealogía, y Melquisedec es Jesucristo, es figura de Jesucristo. Y sacerdote del Dios Altísimo. No existían sacerdotes en ese momento. La Biblia no se había entregado, la ley mosaica todavía, pero aparece un sacerdote que saca pan, figura de Cristo, saca pan, figura del cuerpo que se iba a ser entregado miles de años más adelante, y dice, mire, y saca vino, que es con lo que nosotros hoy tenemos comunión. Sacó pan, figura de la palabra, y sacó vino, figura del Espíritu Santo, figura del vino nuevo. O sea, lo que le estaba diciendo acá Jesucristo a Abraham era que estaba por venir un tiempo de vino nuevo para establecerlos en odres nuevos. ¿Se recuerda la enseñanza de odres nuevos? Y mire, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. El secreto de Abraham es que Dios le entregó los enemigos. Porque aquel que camina con Dios, aquel que obedece a Dios, aquel que cree la palabra que Dios le dio, Dios pelea por ti. Mire, y le dio a Abraham los diezmos. Aquí está la dicotomía de los tiempos. Es que ya no hay que diezmar. Es que cuando Abraham diezmó sin ley, sin ley. Y cuando Abraham entrega el diezmo, esto significa que es un principio. Y entonces sin ley Abraham entrega el diezmo de todo. Nos da una cátedra de dónde sacó Abraham que había que entregarle los diezmos a Melquisedec. Tú entregas diezmos donde te dan pan y te dan vino, donde te dan palabra y te imparten, donde te dan conocimiento y te cubren, donde te dan palabra y también te sanan. Dice, y Abraham le dio los diezmos de todo. Santo Dios, se le cayó una revelación a Abraham. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Ahora mire, pues, aquí termino. Hoy sí termino. Pasó esto, fue una batalla. La Biblia no menciona la batalla, pero sabes, una batalla sangrienta, una batalla donde Dios los empoderó para ganar la batalla y para recuperar lo que había pasado, lo que habían robado. Se quedó asustado Abraham. Y en el verso 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. Estaba atemorizado. Haber dicho: a ver si no se levantan estos y me llegan a exterminar, porque nosotros éramos 318, pero esos eran 3 reyes. Y entonces Abraham: no temas, le dice Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová. Ahora pongan la atención, pues aquí termino. Aquellos que son fieles diezmadores, aquellos que le dan a Dios lo que a Dios le corresponde. Dice: después de que Abraham diezmó, entonces por primera vez usted encuentra que le pide algo a Dios. Y le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Sabe qué le dijo? Yo te protejo y a ti nunca te va a pasar nada. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Y dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, Abraham quería un hijo. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. Bueno, aquí hay algo poderoso, pero yo me quiero quedar hoy con esto. Después de diezmar, póngase sobre sus pies. Después de diezmar Abraham,
Después de que él se le viene la revelación de lo que a quién le está entregando, dice la Biblia en Hebreos: en la tierra hombres mortales reciben el diezmo, pero en el cielo, ¿quién cree que recibe el diezmo que usted entrega? Jesucristo. Porque dice que es el sacerdote de la orden de Melquisedec que todavía está activo. Entonces ese sacerdote Melquisedec recibe su diezmo. Así que yo le voy a decir hoy a los que han diezmado estos días: pídale a Dios algo. Por eso Malaquías dice: y probadme ahora en esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba cansado, Dios estaba enojado, que le llevaban a Dios miserias, que le llevaban a Dios ofrendas cojas, que le llevaban a Dios ofrendas equivocadas, le llevaban animales defectuosos. Y entonces se molesta tanto Dios y dice: ustedes me habéis robado. Y el enojo de Dios no era que le daban mal. El enojo de Dios era que Él los bendecía y ellos no reconocían quién era el que los bendecía. Entonces se enoja Dios y les dice: como ya sé que su corazón se perdió, como ya sé que su corazón está metido en el dinero, entonces probadme ahora, a ver si cuando no me traen algo correcto, a ver si no les abro las ventanas de los cielos. Y esa palabra probadme, hermano, es tremenda. Ese probadme es como decirte: Giovanni, probá a ver si no soy capaz de hacer tal cosa. Ay, el pastor se enojó. O hasta bueno, pues vamos a ver si de verdad es gallo, como dice, pues. Es probadme, es vamos a ver, pues. Y Dios está diciendo. Entonces Abraham ahora le pide a Dios, le dice: Señor, ¿pero qué me vas a dar? Y tenía solvencia. ¿Sabe por qué? Porque le había dado a Dios. Entonces ahora le dice: ¿qué me vas a dar si yo no tengo problema? Entonces ahora Dios le dice: pues ahora vení para acá, sal afuera y quiero que cuentes las estrellas. Y si las puedes contar. Nadie puede contar las estrellas. Termino. De niño, un día, cuando yo leí esto hace no sé cuántos años, no sé ni cuántos años tenía, pero era un niño, salí a ver un día las estrellas. Desde entonces tengo pasión por las estrellas, ¿sí? Igual mis hijos. Y me recuerdo que me fui una vez no me recuerdo si era Cobán, no sé dónde me fui, y vi las estrellas, hermano. Y fue la primera vez que sentí que el corazón me palpitaba porque no las pude contar. Y yo decía: santo Dios, no se puede contar cuando un cielo estrellado, no las estrellas de aquí de la ciudad, porque ni se mira. Estoy hablando de aquel lugar cuando no hay interferencia visual. Increíble ver las estrellas, no las puedes contar. Hace como unos 5 años con mi esposa nos invitaron a Belice a predicar y fuimos a Orange Walk. Y un viaje eternamente largo y llegamos como a las 12 de la noche. Y cuando llegamos, como era Belice, como si la selva, hermano, me bajé y me recordé de esa niñez. Las estrellas, y me quedé un rato. Yo me recuerdo con los hermanos: pastor, venga a comer, que ya son las 12. Pero yo me quedé tan impresionado a ver, porque me recordé. O sea, cuando usted ve un cielo estrellado, usted no puede contar las estrellas. Y Dios le dice: sal y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Sabe por qué le digo? Es porque no las puede, nadie puede contar las estrellas. Es más, esta semana que pasó, se publicaron las primeras fotos. Mire, yo vengo conociendo al telescopio Hubble de hace más o menos 30, 40 años, ¿sí? 30 años. Y me impresionaba de las fotografías que el telescopio Hubble proyectaba. Pero esta semana empezaron a sacar las primeras fotografías del cometa ¿cómo que se llama? James. Y resulta que hoy están con alta definición y están sorprendidos porque captaron el nacimiento de muchas más constelaciones y de muchas más estrellas. Entonces yo le digo algo: el poder de Dios es ilimitado. Nadie podrá contar jamás las estrellas. Y le quiero decir algo esta mañana: Dios tiene promesas que va a cumplir en tu vida. Dios prometió, porque tú eres hijo de Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Y aquellos que son fieles a Dios, empiece a pedirle a Dios. No, es que me da pena. No, pídale a su Padre, porque su Padre que está en los cielos le va a responder. Levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Adoremos un minuto, Eric, por favor.